Buenas, nosotros somos el grupo número 3 y tenemos como tema producción de papel a partir del bagazo de la caña. Este grupo está compuesto por Magdalena Betance, Luz Mirella Figuereo, Jafrey Cicleto, Mariano Reynoso, Gabriel de los Santos y Darileidi Florentino. En el ámbito de la ingeniería química, los reactores juegan un papel fundamental en la transformación de materia prima en productos valiosos mediante reacciones químicas controladas. Un reactor es un dispositivo diseñado para llevar a cabo una reacción química de manera eficiente y segura, permitiendo la conversión de reactivos en productos bajo condiciones específicas como lo son la temperatura, la presión y el tiempo. Nuestro proceso se centra en el diseño y creación de un reactor, abarcando tanto los principios teóricos como los aspectos prácticos involucrados en su construcción. La definición de un reactor no solo abarca su estructura física, sino también los parámetros y condiciones que optimizan su rendimiento y eficiencia. A lo largo de nuestro proyecto tiene como propósito aprovechar la materia prima biológica proveniente de la caña de azúcar para generar un bioproducto completamente sostenible. Nuestro enfoque es la producción de papel a partir del bagazo de la caña, del cual aprovecharemos su alto contenido de fibras celulosas. Para ellos se implementarán una serie de procedimientos y técnicas que más adelante serán detalladas. El bagazo, que tradicionalmente ha sido subestimado en el sector agrícola y considerado como un residuo sin valor, posee un enorme potencial cuando se somete a procesos adecuados. Su transformación permite obtener un material tan esencial como lo es el papel, subrayando su importancia como recurso sostenible. Esta alternativa resulta significativamente más viable en términos de tiempo, costos y beneficios ambientales. Además, con esto buscamos motivar a los productores de caña, tanto pequeños como grandes, a integrarse a la práctica más sostenible mediante la adopción de bioprocesos que fomentan un cambio positivo en dichos sectores. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy les voy a explicar cómo elaborar papel utilizando un residuo agrícola muy común. Mi nombre es Luz Mirella y le hablaré sobre el bagazo de caña de azúcar, que es un proceso no solo es sostenible y amigable con el medio ambiente, sino que también representa una excelente manera de reutilizar recursos que en su mayoría se desechan. Vamos a ver qué materiales utilizamos, por qué son importantes y algunos datos interesantes del proceso. El bagazo de caña es el residuo fibroso que queda después de extraer el jugo de la caña de azúcar. Contiene fibras de celulosa, que son las bases para fabricar el papel. Es un recurso abundante y biodegradable, lo que lo hace ideal para proyectos sostenibles. Seguimos con el bicarbonato de sodio, que ayuda a limpiar y ablandar las fibras del bagazo, eliminando impurezas y facilitando la cocción. Además, actúa como un blanqueador natural que deja el papel con un color más claro. La tela para filtrar lo usamos para colar y separar las fibras de la pulpa líquida después del proceso de cocción. Permite obtener una pasta homogénea sin residuos sólidos grandes. El molde de madera y sedazo funciona como el marco para darle forma al papel, mientras que el sedazo, que es una malla fina, sostiene las fibras cuando se vierte la pulpa. Esta herramienta es esencial para lograr hojas de papel uniformes. El pegamento o aglutinante sirve como para dar cohesión a las fibras del papel, evitando que se desintegren al secarse. Se puede usar una fibra aglutinante natural, como el almidón de maíz o cola blanca. El recipiente es donde mezclamos el bagazo procesado con agua
para formar la pulpa del papel. Los guantes los usamos para proteger nuestras manos durante la manipulación de bagazo, especialmente en la etapa de cocción y mezcla, donde la temperatura y los productos podrían irritar la piel. La arcilla se añade en pequeñas cantidades para mejorar la textura del papel, haciéndolo más suave y con una superficie uniforme. La esponja nos ayuda a absorber el exceso de agua de la pulpa sobre el molde, acelerando el secado y dando firmeza a la hoja. La tela la utilizamos para colocar el papel recién formado y ayudar en el secado, porque la tela absorbe el exceso de humedad y permite que el papel se seque de manera pareja. El bagazo es uno de los residuos más abundantes del sector azucarero y en países como el nuestro, República Dominicana, donde la caña de azúcar es un cultivo clave. Se generan toneladas de bagazo al año. Reutilizarlo ayuda a reducir la contaminación y a aprovechar el recurso. El papel artesanal tiene un impacto ambiental menor. Por el proceso casero no utiliza químicos agresivos ni grandes cantidades de energía, a diferencia de la fabricación industrial. El bagazo produce papel con características únicas. Al papel estar hecho de bagazo tiene un aspecto rústico y fibroso, lo que lo hace ideal para manualidades, invitaciones o decoración. El papel de bagazo puede ser más resistente que el papel común. Al ser una fibra natural gruesa, el papel elaborado es duradero y con una textura distintiva. Pero en resumen, el bagazo de caña es un recurso valioso que podemos transformar en papel de manera sostenible, ya que este proceso no solo fomenta el reciclaje, sino que también nos enseña la importancia de aprovechar al máximo los recursos naturales. Continuaremos con el diagrama, que aquí les voy a presentar el proceso detallado para elaborar papel a partir del bagazo de caña de azúcar. El procedimiento está organizado en diferentes etapas claves para permitir transformar esta fibra natural en hojas de papel. A continuación explicaré cada paso de forma ordenada y precisa. La selección de la materia fibra es lo primero que les seleccionamos, el bagazo de caña, que es la materia prima principal. Aquí nos aseguramos de que esté limpio y libre de impurezas como tierra o residuos de caña no deseados. La trituración con molino. Una vez seleccionado, el bagazo se pasa por un molino para triturarlo y reducirlo a fibras más pequeñas, lo que facilitará su procesamiento en las etapas que siguen. La agitación y mezclado. Las fibras trituradas se mezclan con agua y se agitan en un recipiente grande para empezar a formar una pulpa homogénea. Filtración. En esta etapa filtramos la mezcla con una tela o sedazo para separar las fibras más finas de los residuos más sólidos. Esto nos permite obtener una pulpa limpia. Lo que le sigue es el secado. La pulpa se extiende y se deja secar parcialmente para reducir la cantidad de humedad antes de continuar con la siguiente trituración, y lo que conlleva a la segunda trituración con molino. Ya con la pulpa más seca se realiza una segunda trituración en el molino. Esto asegura que las fibras queden aún más finas y homogéneas y lleva a lo que es la cocción de la pulpa. Ya la pulpa triturada se hierve con bicarbonato de sodio y otros aditivos para eliminar la impureza restante, ablandar aún más las fibras y blanquearlas de manera natural. Y viene un segundo filtrado. Una vez cocida, la pulpa se filtra nuevamente para eliminar cualquier residuo sólido y dejar solo las fibras puras, lista para formar el papel. El segundo secado, lo que quiere decir es que la pulpa se deja secar otra vez parcialmente para manejarla con mayor facilidad durante el proceso de trituración final. Entonces, la trituración con licuadores. En esta fase utilizamos licuadoras para lograr una pulpa extremadamente fina y uniforme, adecuada para la elaboración de hojas de papel. En la elaboración de las hojas, la pulpa ya preparada se vierte en un molde con sedazo, donde se distribuye uniformemente. Aquí es donde comienza a formarse cada hoja de papel. El prensado y el secado, ya finalmente las hojas se prensan con una esponja o equipo de presión para eliminar el exceso de agua, y luego
se secan completamente. Este paso es importante para obtener hojas resistentes y con buen acabado. Como vimos, el proceso de elaboración del papel a partir del bagazo de caña es sistemático y requiere varias etapas de trituración, filtrado y secado. Cada paso es fundamental para lograr una pulpa limpia y transformarla en hojas de papel uniformes y de calidad. Este método no solo es práctico, sino también una forma sostenible de aprovechar un residuo agrícola abundante. Yo le estaré hablando de lo que es el reactor CTR, que es el reactor utilizado en nuestro proyecto. Es un reactor de tanque agitado continuo. Es esencialmente un recipiente donde ocurre una reacción química o bioquímica mientras el contenido se mezcla continuamente. Este tipo de reactor está ampliamente utilizado en la industria debido a su capacidad para mantener una mezcla homogénea y condiciones de reacción constante. Utiliza una combinación de calor, presión y químico para pretratar lo que es el material lignocelulósico, como el bagazo de la caña, descomponiendo la lignina y liberando lo que es fibras de celulosas necesarias para fabricar lo que es el papel. Es la clave en la producción de papel a partir del bagazo de la caña debido a su capacidad para aprovechar residuos, ya que convierte el bagazo en una materia útil, reduciendo desperdicio. También está en mejorar el rendimiento, ya que extrae la celulosa de forma eficiente, eliminando lo que es la lignina y la hemicelulosa. También está la reducción de costo, que es una parte esencial y muy importante, ya que optimiza la energía química y también tiempo, aumentando lo que es la productividad. Ser sostenible es una parte importante, ya que disminuye emisiones y reutiliza residuos y minimiza efluentes. Otra parte fundamental sería impulsar la economía circular, ya que este genera productos secundarios y valiosos como son la lignina y bioproductos. Las principales características de este reactor CTR está la mezcla continua, ya que dentro del reactor un sistema de agitación asegura que todos los reactivos estén bien mezclados. También está la alimentación y retiro continuo, donde los reactivos se añaden continuamente al reactor y el producto se retira al mismo ritmo, permitiendo esto una operación en estado estacionario. También está el control de parámetros, donde las condiciones como la temperatura, el pH, la velocidad de agitación se pueden controlar con precisión. Está también otra característica es que este reactor puede manejar una amplia gama de reacciones, desde reacciones rápidas y exotérmicas hasta procesos más lentos y controlados. A continuación, realizaremos los cálculos previos para la creación de nuestro reactor. Cabe mencionar que el diseño y creación de un reactor químico es crucial llevar a cabo los cálculos previos detallados que consideren todas las propiedades y condiciones del sistema. En este caso, trabajamos con un proceso a una temperatura de 120 grados Celsius y a una presión de 3 bar, donde nuestra materia principal, que es la caña de azúcar, está constituida por celulosa, hemicelulosa y ligina. Esta requiere de un tratamiento adecuado para su conversión. Además, se utiliza bicarbonato de sodio como un reactante alcalínico para facilitar las reacciones necesarias. La compresión de estas propiedades y condiciones nos permiten optimizar el diseño del reactor, garantizar la eficiencia y, por último, darnos la materia prima requerida para la elaboración del papel. Saludos, mi nombre es Gabriel de los Santos. Les hablaremos sobre el tema de cálculos de equilibrio y cinética de reacción. Se pueden realizar cálculos de equilibrio para estimar la conversión de los reactantes. La ecuación de velocidad para una reacción de primer orden que es común,
en procesos químicos como este podría expresarse como R será igual a K por C sub de A. Entonces R sería la tasa de la reacción. En este caso, K es la constante de velocidad de la reacción y C sub A es la concentración del reactante en mol sobre litros. Para obtener el valor de K se puede usar la ecuación de Arrhenius, que dice que la constante de la velocidad K será igual a por exponencial elevado a la E sub A sobre R de T, donde K es la constante de velocidad. Entonces A es el factor de preexponencial. Este factor se puede determinar mediante proceso o mediante análisis de laboratorio, una serie de análisis para poder determinar este factor, el factor exponencial. Entonces E es la energía de activación que se mide en kilojoule sobre mol y R es la constante de los gases reales, que es igual a 8.314 joule sobre mol por Kelvin. Entonces T viene siendo la temperatura. Ok, dimensionamiento del reactor. El tamaño del reactor se puede determinar utilizando la relación entre la tasa de reacción y el volumen para un reactor. Para un reactor que sea de sistema agitado, puede ser un reactor por mezcla a través de un agitador. El volumen necesario para alcanzar una conversión deseada se puede calcular a partir de la siguiente ecuación, que nos dice que el volumen será igual a F sub de I por X sobre R. F sub de I será igual, es el flujo molar de entrada, mientras que X viene siendo la conversión deseada, la conversión que nosotros queramos que tenga nuestro sistema, y R viene siendo la tasa de reacción, la cual dijimos anteriormente que se mide en mol sobre segundo por litros. Es necesario conocer la velocidad de reacción y el flujo de entrada para poder estimar el volumen del reactor necesario para lograr una conversión adecuada. Diseño final del reactor. A partir de todos los cálculos anteriores, puede dimensionar el reactor teniendo en cuenta el volumen del reactor, es decir, que se puede dimensionar el volumen a partir de todos los cálculos que se van a mostrar acá, teniendo en cuenta lo que mencionaremos a continuación, que serán los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un reactor, que sería el volumen del reactor, la tasa de conversión deseada, la distribución de temperatura y presión dentro del reactor, el tipo de reactor, es decir, si es un sistema de agitado, de mezcla por agitado, o si es de pitón o sucesivamente, etcétera, dependiendo de la cinética de la reacción. Ok, entonces la principal reacción química que ocurre dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro proceso es la descomposición de la ligina a partir del bicarbonato. Esta se encuentra en el bagazo de la caña, que se mezcla con el bicarbonato de sodio, produciendo una reacción conocida como una hidrólisis, porque no es una reacción ácida, sino es una hidrólisis de este proceso. En este proceso hay dos tipos de reacción, uno que es una reacción ácida y otro que es una reacción por hidrólisis. Eso dependerá de los reactivos que utilicemos en la reacción. Entonces lo que obtendremos será agua. Esta decomposición ayuda a separar la ligina de lo que es la celulosa, y nos quedará en sí lo que es celulosa y hemicelulosa.
que son los componentes principales de la pulpa de papel. Un posible conjunto de reacciones químicas serían las siguientes. El sodio se descompone y produce CnA2, CO3 más CO2 más H2O. A partir de esta reacción, el bicarbonato de sodio se descompone en carbonato de sodio, liberando CO2 y agua, mientras que la ligina se descompone en compuestos solubles que luego se eliminan, dejando la celulosa e hemicelulosa, que son los componentes principales para la fabricación del papel. Ok, propiedades del proceso. La propiedad del proceso serían la composición, la variable que afectaría a nuestro proceso y de qué está conformado. Serían las propiedades de un proceso. Entonces nosotros tenemos lo que es el proceso del bagazo de caña para convertir en papel. Entonces las propiedades que afectarán y que tenemos que tener en cuenta serían las siguientes. Las condiciones de proceso son, es decir, las condiciones que están dentro del proceso, que son, por ejemplo, la temperatura, la presión, la composición de la materia prima para saber el comportamiento de los diferentes elementos que se encuentran dentro de nuestro proceso y la cantidad de bagazo. Entonces, en la temperatura tenemos que nuestro proceso operará a 120 grados Celsius, que es igual a 393.15 grados Kelvin, a una presión de 3 bar, que es igual a 300 kilopascal, y aproximadamente 60 psi. El bagazo de caña, que se sabe que el bagazo contiene aproximadamente de 40 a un 50% de celulosa, de un 20 a un 30% de hemicelulosa y de un 10 a un 25% de ligina. Depende de su origen y las condiciones de cosecha. Entonces, la cantidad de bagazo son 500 gramos. Bien, pues pasamos a lo que es el balance de masa y un poco de dimensionamiento del reactor. En esta parte del proceso vamos a realizar un balance de masa que es fundamental para determinar el tamaño del reactor donde procesaremos el bagazo de caña. El objetivo es calcular el volumen requerido para manejar una cantidad específica de materia prima. En este caso son 500 gramos de bagazo. La composición del bagazo de caña, lo primero que debemos conocer es la composición de nuestro material de entrada, y este bagazo está compuesto por 3 principales componentes: la celulosa, hemicelulosa y lignina. A partir de la información disponible que vemos en pantalla, tenemos 500 gramos de bagazo. Esto contiene 250 gramos de celulosa aproximadamente, o sea, el 50%. Tenemos 125 gramos de hemicelulosa, que es el 25%, y 100 gramos de lignina, que vendría siendo el 20%. El resto del peso, aproximadamente el 5%, corresponden a otros materiales como residuos menores, humedad y compuestos no estructurales. La importancia del balance de masa esta es una herramienta clave porque nos permite entender cómo se distribuyen las entradas y salidas de masa en nuestro sistema, en este caso el reactor. Al aplicar un balance podemos determinar el volumen adecuado para procesar los 500 gramos de bagazo y calcular cuánta materia se convierte en pulpa usable para la fabricación del papel. El procedimiento del balance de masa se basa en el principio de conservación de la materia. Masa de entrada es igual a masa de salida más masa acumulada, si se aplica. Aquí asumimos que el proceso está en estado estacionario, es decir, no hay acumulación de materia en el reactor. La masa de entrada, el bagazo total, 500 gramos, masa de salida esperada. La celulosa y la hemicelulosa son los componentes útiles para formar la pulpa de papel. Y sumando ambos serían 250 gramos de celulosa más 125 gramos de hemicelulosa, que vendría siendo igual a 375 gramos de pulpa útil. Las ligninas son 100 gramos y otros componentes menores, 25 gramos, que serían considerados residuos en este proceso. Por lo tanto, de los 500 gramos de bagazo tenemos 375 gramos de pulpa procesada y 125 gramos de residuos. Dimensionamiento del reactor.
Con los datos anteriores podemos proceder a calcular el volumen del reactor necesario para manejar los 500 gramos de bagazo de caña. Y más adelante mis compañeros seguirán explicando este proceso ya en el reactor. Estaremos hablando del reactante, que es nuestro bicarbonato de sodio en el proceso. El bicarbonato de sodio se usa para disolver la lignina. Supongamos que la cantidad de bicarbonato necesario está basado en la cantidad de lignina que se va a disolver. De acuerdo con la estequiometría de la reacción de descomposición del bicarbonato, para cada mol de bicarbonato, 84 gramos mol, eso tiene lo que es un mol de CO2 y de carbonato de sodio. La cantidad de bicarbonato necesario, asumamos que toda la lignina, 100 gramos, esta será convertida en compuestos solubles mediante la acción del bicarbonato. La cantidad de bicarbonato necesario se puede estimar según la cantidad de lignina. Para simplificar, lo que podemos hacer es suponer que un mol de bicarbonato disuelve un mol de lignina. Esto es una suposición simplificada, ya que la realidad puede ser más compleja. Seguimos lo que es la masa molar de la lignina, que tenemos un promedio, es igual a 200 gramos mol. Esto varía dependiendo la fuente. Los números de moles de la lignina en 100 gramos de lignina. Si un mol de bicarbonato disuelve lo que es un mol de lignina, entonces esto es necesario 0.5 moles de bicarbonato de sodio. Eso sería la masa de bicarbonato necesario. Procedemos a dividir 100 gramos sobre 200 gramos sobre mol, que es igual a 0.5 mol de lignina. Esto 0.5 lo multiplicamos por 84 gramos sobre mol, que es igual a 42 gramos de bicarbonato de sodio. La entrada de material del reactor es el bagazo de caña, los 500 gramos, junto con el bicarbonato de sodio, que son los 42 gramos. Asumiendo que la eficiencia de la reacción es alta y que la mayor parte de la lignina se convierte en productos solubles, el flujo de salida del reactor será principalmente agua, dióxido de carbono y los compuestos solubles de la lignina. En esta ecuación tenemos R sub I, que viene siendo la velocidad de reacción a tasa de reacción. Sub I porque nos está indicando que es de uno de los componentes inicial. Entonces, que será igual a 1 sobre W por D diferencial de N sub I con respecto al tiempo, que será igual a los moles de I formados sobre la masa de sólido por el tiempo. Entonces, decimos que en este caso es para un sistema sólido líquido y tenemos R sub I será igual a 1 sobre el volumen por el diferencial de N con respecto al tiempo, igual a los moles de I formado sobre el volumen del fluido por el tiempo. Con estas ecuaciones podemos obtener la velocidad de reacción, teniendo en cuenta los compuestos que intervinieron en la reacción de nuestro producto. Sabemos que en nuestra reacción nada más reaccionan la lignina y el bicarbonato de sodio. Entonces, decimos que R será igual a 0.5 mol sobre 2 litros por la cantidad de tiempo que dura la reacción, que es 360 segundos, igual a 1 hora, dándonos el resultado que tenemos acá. Con este resultado podemos obtener el cálculo del volumen. Vamos a la ecuación del volumen, donde nos dice que F sub I, que es el volumen de entrada de flujo molar, por X, que viene siendo la concentración deseada que queremos, o la eficiencia deseada que queremos a la que opera nuestro proceso, sobre R, que es la velocidad de reacción, dándonos el resultado que tenemos acá. Y en el proceso de selección de la pulpa, extrayendo la pulpa de mayor calidad para elaborar nuestro papel, que sea un papel con un grado de calidad excelente. Como podemos ver ahí, estamos separando la pulpa por así decirlo, de la cáscara, de la parte más gruesa de la caña, como se observa aquí.
estamos trayendo así la pulpa. Saludos, mi nombre es Mariano Reynoso. Voy a estar hablando sobre el proceso de recolección del bagazo de caña y de la separación de la pulpa. El bagazo de caña es el material que queda luego de la extracción del jugo azucarado de la caña. Estos restos poseen un gran contenido de fibra que se pueden utilizar en la elaboración de papel. Utilizando este proceso de elaboración de papel a partir del bagazo de caña es una forma también ecológica que podemos utilizar en un futuro para así evitar la tala de los árboles, ya que sabemos que el papel es elaborado de las celulosas de los árboles. Ahí tenemos una alternativa que es utilizando el bagazo de caña. Como podemos observar en la imagen, ahí estamos ya separando lo que es la pulpa, por así decirlo, el bagazo de la parte de la cáscara de la caña, obteniendo así un bagazo seco y rico en fibra para más adelante poder utilizarlo en lo que es en nuestra elaboración de papel a partir del bagazo de caña. Bueno, el secado es una de las etapas más importantes en el tratamiento del bagazo de caña, ya que permite reducir el contenido de humedad del material y mejorar sus propiedades para los siguientes procesos, como la trituración, el mezclado y la formación de pulpa. Pero, ¿qué sucede en el secado del bagazo? La eliminación del agua libre. Inicialmente, el bagazo contiene una cantidad significativa de agua, es decir, el agua que se encuentra entre las fibras del bagazo. Al aplicar calor o flujo de aire, esta agua libre comienza a evaporarse saliendo del material hacia el ambiente. Pérdida del agua absorbida por las fibras. Después de eliminar el agua libre, el proceso continúa con la pérdida de agua absorbida por las fibras de celulosa y hemicelulosa del bagazo. Aquí el agua está un poco más atrapada en la estructura del material, por lo que se necesita mayor energía, mayor calor o más tiempo para eliminarla. Reducción del contenido de humedad. El objetivo principal del secado es reducir el contenido de humedad del bagazo a niveles mínimos, por ejemplo entre 10 y 20% de humedad. Esto es importante porque un material seco es más fácil de triturar, almacenar y procesar en las siguientes etapas. La importancia del secado es que facilita el manejo del material. El bagazo húmedo es más pesado y difícil de manipular, mientras que el bagazo seco es ligero y más manejable. Mejora la eficiencia en el proceso de trituración, ya que se tritura más fácilmente porque la estructura de las fibras está más rígida, lo que reduce el esfuerzo necesario para desintegrarlo. Previene la proliferación de microorganismos. El exceso de humedad favorece la aparición de hongos y bacterias que pueden descomponer el bagazo. Al secarlos, evitamos el deterioro y prolongamos su vida útil. Optimiza la formación de la pulpa, ya que un material con bajo contenido de humedad permite controlar mejor la cantidad de agua agregada en el proceso de cocción y formación de pulpa. Pues, ¿cómo se realiza el secado del bagazo? Se puede realizar de diferentes maneras, dependiendo de la escala y el equipo disponible. Se puede secar al sol, secado con flujo de aire caliente, secado en hornos, como se muestra en el video. Se usan secadores rotativos. En conclusión, durante el proceso de secado del bagazo, el agua libre y absorbida se elimina gradualmente, permitiendo obtener un material seco, ligero y más manejable. Esto no solo mejora su calidad para las etapas posteriores, sino que también evita problemas de almacenamiento y contaminación. Bien, después de que el bagazo de caña ha sido secado y su contenido de humedad ha sido reducido, el siguiente paso es el triturado. Esta etapa es fundamental para lograr que el material tenga el tamaño y la textura adecuados para las siguientes fases del proceso de elaboración del papel. ¿Qué ocurre durante el triturado? Desintegración de las fibras.
En el triturado, el bagazo seco pasa a través de un molino o equipo de trituración que lo descompone en partículas más pequeñas y uniformes. Este proceso rompe las fibras rígidas de celulosa y hemicelulosa, separándolas y reduciendo su tamaño. Reducción del tamaño de las partículas. El objetivo es conseguir un material más fino para facilitar la creación de la pulpa de papel en etapas posteriores. Las partículas grandes y gruesas se convierten en fibras pequeñas y manejables que son ideales para mezclarse y formar una pasta homogénea. El aumento de la superficie de contacto. Al triturar el bagazo, aumentamos la superficie específica de fibras. Esto es importante porque una mayor superficie facilita la absorción y otros componentes, la cocción y disolución más eficiente de la lignina restante. La mejor cohesión entre las fibras durante la formación de las hojas de papel. Eliminación de impureza. Durante el triturado, algunas impurezas o partes no deseadas pueden separarse, como pequeñas astillas, restos de corteza u otras partículas gruesas que no son útiles para la producción del papel. La licuadora, en estos procesos más pequeños se pueden usar licuadoras para reducir el bagazo en una pasta fina. Es importante porque mejora la calidad del papel. Es adecuado, el triturado adecuado asegura que las fibras tengan la longitud y la textura correcta para formar hojas de papel fuertes y uniformes. Optimiza el uso de recursos. Un bagazo bien triturado permite utilizar menos agua y energía durante las etapas del mezclado y cocción, haciendo que el proceso sea más eficiente. En conclusión, en la etapa de triturado, el bagazo seco se reduce en tamaño para obtener fibras finas y uniformes, ya que esto permite mejorar la cocción, el mezclado y la formación de las hojas de papel, asegurando una mayor eficiencia y calidad en el proceso final. El filtrado del material, como se ve en imagen, una vez que el bagazo ha sido triturado en la licuadora, se ha obtenido una suspensión de fibras. Se procede a realizar un proceso de filtración. En esta etapa utilizamos un colador adecuado para separar las fibras más finas de los residuos sólidos más gruesos o impurezas. Este proceso tiene como objetivo tener una pulpa más homogénea. La filtración permite retener las fibras de celulosas finas que son esenciales para la formación de las hojas de papel y eliminar partículas de mayor tamaño no deseadas. Aumenta la calidad del material, porque al remover las impurezas y fragmentos no procesados, logramos un material más limpio y uniforme para las etapas de secado y formación del papel. Optimiza el rendimiento del proceso, ya que una pulpa bien filtrada facilita la formación de hojas con mejor cohesión entre fibras, lo cual influye directamente en la resistencia y apariencia del papel final. El proceso de filtración, llevado a cabo después del triturado, permite separar las fibras útiles de las impurezas y residuos, asegurando así una pulpa uniforme y de alta calidad para la posterior elaboración del papel. Bueno, aquí se pueden observar nuestra materia prima requerida para nuestro proceso. Está el bagazo de la caña ya procesado, está el hidrógeno carbonato de sodio y por último, pero no menos importante, el aglutinante, que es lo que nos ayudará a darle forma a nuestro producto final. Podemos observar nuestro proceso para fabricar un reactor que pueda convertir el bagazo de caña en papel. Tenemos que utilizar un reactor que sea metálico. En este caso utilizamos un tanque por medio de usando el reciclado. Utilizamos un tanque que era anteriormente era de R22. Este tanque lo que hicimos fue que le vamos a dar un recubrimiento por dentro de un material que no sea tan
tan factible al ataque del óxido, para evitar que haya inconveniente con nuestra reacción. En este caso utilizamos acero inoxidable y utilizamos material galvanizado, como se puede observar en la figura. La soldadura tiene soldadura de acero inoxidable y soldadura normal. Como podemos observar acá en la imagen, acá estamos en el proceso de fabricado, estamos cortando nuestra materia prima que vamos a utilizar para formar nuestro reactor, como se observa en las fotografías sucesivamente. Ahora presentaremos un video de cuando se estaba construyendo el reactor, que estábamos en el proceso de soldadura. Estábamos soldándole lo que viene siendo la purga, la cual le colocamos un tubo de acero inoxidable en la parte inferior, el cual llevará una llave de paso para así controlar el flujo de salida. Nos encontramos ya en lo que es el armado de nuestro reactor. Acá nuestro reactor ya está listo, está pintado, lo que estamos ensamblándolo. En este video estamos cortando una goma, arreglando una goma que lleva en la tapa para evitar el escape de vapores y que nuestro proceso sea lo más presurizado posible. Estamos los compañeros ahí sucesivamente. En este video se ilustra cómo se realizan las conexiones. Lo primero es tener todo a la mano para realizar dichas conexiones. Lo segundo es cerciorarnos de que no estén conectados a la hora de manipularlo. Luego pasamos a identificar los cables. El cable de alimentación tiene un color característico, ya sea negro o marrón. Luego el cable neutro, que es identificado por el color azul. Y si existe un cable tierra, este tiene un color ya sea verde o amarillo. Luego pasamos a tomar el regulador y a localizar las terminales de entrada y de salida. Luego de esto se prueba para verificar que todo esté correctamente y luego se procede a instalarlo en el equipo.
Como podemos observar, ahí estamos ya lo que es la parte de fijar el reactor a una base que se elaboró específicamente para él, para así asegurar nuestro proceso y todo con el marco de seguridad que se ha desarrollado nuestro reactor, ya que nuestra reacción es una reacción exotérmica que libera calor y también una fuerte presión adentro del reactor ocurre, por eso lo estamos asegurando en esa base con tornillos y ahí trabajando en conjunto con mis compañeros para así fijar el reactor. En este video se muestra cuando estamos ya terminando lo que es el ensamblado en parte y estamos verificando la tubería de desagüe que utilizamos para sellar alguna fisura que quedaran. Utilizamos una resina que sellara cualquier fisura que evite que haga filtraciones en la soldadura. Estamos armando lo que sería ya nuestro sistema de agitado, en lo cual lo diseñamos con una transmisión, utilizamos rodaje y un motor, una hélice, para mezclar de esta forma nuestro producto y aumentar la velocidad de reacción, de forma tal que el producto ya con la micra deseada, molida a la micra deseada, nuestro bagazo de caña, pueda reaccionar de forma más fácil al entrar en contacto con el reactivo. Como podemos observar ahí, esa es la parte superior o la tapa de nuestro reactor, a la cual le instalamos en la parte superior del reactor, en la tapa, un motor de 110 voltios, 60 Hz y 0.85 de amperaje. También nuestro motor cuenta con 1500 a 1700 revoluciones por minuto y como podemos observar le instalamos un controlador para controlar las revoluciones en el proceso de agitación para obtener papel a partir del bagazo de caña. También, si se observa, instalamos un manómetro en la parte superior del reactor, en la tapa, para así medir la presión a la que ocurre nuestra reacción, ya que nuestra reacción es una reacción química exotérmica que libera una gran cantidad de calor. También podemos observar lo que es ya las aspas para mover nuestra materia prima una vez dentro del reactor y así poder obtener una mezcla homogénea y que toda la materia prima reaccione correctamente en nuestro reactor al momento de hacer la reacción. Saludos, nosotros somos integrantes de la clase Domingo Amparo de reactores y desarrollamos un proyecto de investigación donde teníamos que hacer un reactor para procesar bagazo de caña y de este obtener papel. Nuestro reactor está conformado por un agitador, manómetro, y lo recubrimos con un material inoxidable para que el óxido no afecte a la reacción, la cual tiene una purga, una entrada y una salida.
también contra la reacción cuenta con una resistencia interna. Cuenta la resistencia interna porque el proceso necesita alta temperatura y alta presión para que pueda eliminarse la lignina y darnos la materia prima que es la celulosa. Aquí tenemos nuestro proceso de pesaje en nuestro proyecto, donde la materia prima esencial es el bagazo de la caña, que ya está pasado por lo que es el proceso de molienda, lo cual tenemos como resultado 500 gramos de bagazo de la caña. El bagazo de la caña es el principal insumo en el reactor para producir lo que es la hoja del papel. Su función principal es actuar como materia prima, aportando fibras celulósicas necesarias para la formación del papel. El bagazo de la caña contiene altos niveles de celulosa, que es el componente esencial para fabricar papel durante el proceso. El reactor se encarga de lo que es de separar las fibras de celulosa de otros componentes no deseados, como la lignina y la hemicelulosa. También tenemos lo que es el bicarbonato de sodio, que es otra materia prima utilizada en nuestro proyecto, donde el resultado de nuestro pesaje fue de 0.057. El bicarbonato de sodio, en este caso, es utilizado con la función de blanqueo de la pulpa o pretratamiento de la pulpa. Este ayuda a preparar la fibra como el uso de agentes blanqueadores, ajustando el pH y facilitando reacciones químicas. Aquí vemos lo que es nuestro reactor ya armado y funcional, donde estamos colocando nuestra materia prima esencial, que es el bagazo de la caña, ya previamente molido, que había pasado por nuestro proceso de molienda, lo cual eran 500 gramos de bagazo de la caña. También se le está echando el agua a nuestro reactor y vemos el resultado de nuestro proceso con el proceso de mezclado de las materias primas ya colocadas. Recordando que nuestro reactor es un reactor de tanque agitado continuo, CSTR, en el cual llevamos a cabo un proceso de elaboración de papel a partir del bagazo de la caña. Conjunto con el bicarbonato de sodio ocurren diversas etapas. La primera sería la entrada del reactivo, que viene siendo el bagazo de la caña de azúcar, que a su vez es el residuo fibroso que queda después de la extracción del jugo de la caña de azúcar. Esto se introduce al reactor después de pasar por un procedimiento previo en el cual está la extracción de la pulpa, el secado de la misma y el triturado. Luego el bicarbonato de sodio actúa como un agente de blanqueamiento que ayuda al proceso de pulping, a la desintegración de las fibras vegetales. Luego está el aglutinante, que son las sustancias que ayudan a unir las fibras de celulosa durante la formación del papel. El proceso de pulping dentro del CSTR se lleva a cabo gracias al bagazo de la caña, que se mezcla con una solución de bicarbonato, recordando que el reactor está diseñado para mantener un mezclado homogéneo gracias a su sistema de agitación continua. Luego está lo que es la desintegración de las fibras, que se produce gracias a la ayuda del bicarbonato, que es lo que ayuda a romper los enlaces linocelulósicos en el bagazo, liberando las fibras celulosas.
Por último está la reacción química, que es la que ocurre gracias al bicarbonato de sodio. Esta puede reaccionar con los compuestos de ácidos que presenta la caña de azúcar, a su vez generando un gas de dióxido de carbono y otras sustancias solubles en el agua que son eliminadas posteriormente. Esta reacción ayuda a la descomposición de la ligina y hemicelulosas, facilitando la liberación de las fibras de celulosas. Aquí vamos a calcular la eficiencia de nuestro proceso en elaboración de papel a partir del bagazo de caña de azúcar. Las materias primas que utilizamos fue agua destilada, que utilizamos 1.8 litros. Sabemos que la densidad del agua es 1, por eso utilizamos 1.8 kilogramos de agua. Bicarbonato de sodio utilizamos 0.044 kilogramos y bagazo de caña de azúcar utilizamos 0.5 kilogramos. Al hacer la sumatoria de todas las materias primas, obtuvimos un total de 2.344 kilogramos de materia prima utilizada en el proceso de elaboración de papel a partir del bagazo de caña. Y al final de la reacción ya del reactor y pasado el tiempo, tuvimos una mezcla de 2.109 kilogramos, por así decirlo, de papel. Esto dividido entre la suma anterior multiplicado por 100 nos dio una eficiencia de un 90.36% en nuestro proceso de elaboración de papel a partir del bagazo de caña de azúcar. Yo ahora voy a estar hablando acerca de la formación del papel. Como pueden ver, ya anteriormente mis compañeros han detallado acerca de la eficiencia, la recolección de los datos y todas esas informaciones. Ahora yo voy a estar hablando de cómo se forma el papel. Como bien pueden ver, ahí tenemos la fibra y tenemos un ejemplo de cómo formar ese papel. Bien, la formación del papel mediante el bagazo de caña de azúcar se da que en esta formación la pulpa se mezcla con agua y se vierte en un sobre amarillo o en un tamiz, lo cual en ella es donde se distribuye de manera uniforme. El agua se drena también. Esta va dejando que la fibra de la celulosa se entrelacen y se formen una capa de fibras. En este proceso es un proceso crucial dentro de la fabricación de papel y su importancia radica en varios aspectos claves, los cuales están relacionados con la calidad, la funcionabilidad y la sostenibilidad del producto final. Los principales aspectos importantes en la formación del papel, entre ellos podemos mencionar la calidad del papel. Es la correcta formación de la hoja determina las propiedades fundamentales del papel, o se podría decir como su resistencia, suavidad y capacidad de absorción. Durante esta fase, las fibras de celulosas se distribuyen de manera uniforme, lo que asegura que el papel tenga una estructura homogénea, sin áreas débiles que puedan romperse fácilmente. Otro de los aspectos importantes están las propiedades físicas. En este proceso de formación permite que las fibras entrelacen de manera que se logre la estructura, o sea, la textura, y la densidad adecuada. Esto influye en características como la rugosidad, la suavidad, el grosor y la capacidad del papel. Entre ellas está la optimización del uso del material. La formación adecuada de la hoja permite utilizar de manera eficiente la pulpa y el bagazo. En el caso del papel,
reciclado o a partir de la caña de azúcar, lo que mejora es la utilización de los recursos y reduce el desperdicio. Otra de los principales aspectos están en los procesos posteriores, que esto nos dice que la calidad de la formación influye en la etapa de la siguiente, o sea, en la etapa del siguiente proceso de fabricación de papel, como en el prensado y el secado, que pueden ser no efectivos, lo que afectaría el secado y las características finales del papel. El propósito funcional de ese es, dependiendo del tipo de papel que se esté fabricando, la formación de la hoja, que tiene una importancia crucial por su funcionalidad. Un ejemplo que podemos decir de esta fabricación, o sea, de la formación de la hoja, se puede decir que en el papel de embalaje, la hoja debe ser suficientemente resistente para soportar el peso y proteger el producto. El papel para escribir o para imprimir es otro ejemplo, que debe ser suave, uniforme y permitir una buena acción de tinta o en el gráfico. Otro ejemplo es el papel higiénico o papel tisú, que la formación influye en la suavidad y la capacidad de absorción. Bien, por último, tenemos la sostenibilidad. En este proceso de fabricación más ecológico, como en el uso del bagazo de caña de azúcar, la función de la hoja contribuye a la sostenibilidad del proceso. Una manera eficiente de la fibra y la correcta formación de la hoja reduce el consumo de energía y agua, y también minimiza la cantidad de residuos generados. En resumen, la formación de la hoja de papel es fundamental porque influye en la calidad, la funcionalidad y la eficiencia del proceso de fabricación, asegurando que el papel cumpla con los estándares requeridos para cada aplicación y ayudando a maximizar la sostenibilidad del proceso de producción.